La Inés Potisek. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y agradecemos muchísimo la oportunidad de poder tener una conversación con usted y con él para explicarnos también desde su perspectiva lo que estamos ahora narrando. Ministro, gracias por aceptar la llamada. Muy buenas noches ya casi. Buenas noches, José Cárdenas, a tus órdenes. Gracias, ministro. A ver, ¿Cómo va a responder en este momento, en primera instancia, la Suprema Corte en relación con lo que ha insistido ya por varios días el presidente de la República? ¿Esto lo consideran ustedes un insistente ataque? ¿Tiene razón el presidente cuando dice que no se van a tocar los privilegios laborales o los derechos laborales, mejor dicho, de los trabajadores, que esto va para ustedes, los ministros de la cúpula del Poder Judicial, la burocracia dorada, como les ha llamado? Ministro, ¿qué hay al respecto? Bueno, primero una aclaración que entiendo que ya ha circulado también en medios. Estos fideicomisos, ninguno, absolutamente ninguno de estos fideicomisos está destinado o destina un solo peso para las ministras y los ministros. Ninguno. Por su propia normatividad no están hechos para eso, tienen una normatividad interna y ninguno es ni salario ni prestación de ningún tipo para ministras o ministros. Ahora entonces, ¿por qué el presidente de la República, Javier, quiere sembrar esto en la opinión pública? No, yo habría que preguntarle a él. Yo no sé si hay un malentendido en cuanto a qué son estos fideicomisos y para qué se destinan. Pues lo que yo te puedo decir es que no se destinan para absolutamente nada, ni una mínima prestación de ministras o ministros. Dice el presidente que es un guardadito y dice el ministro Luis María Aguilar, lo dijo ayer con claridad, no es un guardadito. ¿Con qué nos quedamos? Es correcto, no son guardaditos. A ver, rápidamente voy a tratar de explicar de dónde vienen estos fideicomisos. Estos fideicomisos surgieron al amparo de la anterior ley que regulaba las cuestiones presupuestales, y no la ley vigente. En la época en que se autorizaron se permitía, no sé, a todas las dependencias o entidades, pero en todo caso se permitió al Poder Judicial que con ahorros y economías pudiese constituir estos fideicomisos como una alternativa para fondear contingencias del propio Poder Judicial. Es decir, son totalmente legales, tan es así que son transparentes, que se pueden consultar en las páginas del Consejo de la Judicatura, de la Suprema Corte, han sido auditados las últimas auditorías por la Auditoría Superior, es decir, control externo, en 2019, y verificando ingresos, rendimientos obtenidos y que esos rendimientos obtenidos se incorporen a propio patrimonio y sobre todo que lo que se ha gastado tenga sus justificaciones debidamente soportadas. No nos hizo absolutamente ninguna recomendación. Ahora, ministro, si no se gastaron, perdón la interrupción, si no se gastaron entonces ese dinero, ¿por qué no se regresó a la tesorería de la Federación? No, es lo que te iba a decir. Después, cuando cambia la ley, la actual ley de responsabilidad hacendaria, ya no se permitió que con ahorros o economías estos se constituyeran o se alimentaran estos fideicomisos. Esto es bien importante. Entonces, no es que se pida de más, se subejerce el gasto y se vuelvan a llenar no se ha vuelto a depositar ni a incrementar el patrimonio de estos fideicomisos en el momento se autorizaron precisamente para diversos motivos. Puede ser de infraestructura, es decir, construcción de juzgados, construcción de tribunales, o como, y aquí viene el tema laboral, o se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales de las y los trabajadores del Poder Judicial. Es peligroso. No es que estén perdón, sí te escucho. No, adelante, ministro, adelante, Javier. Es que no sean, no.
es que sí se han utilizado, sí se utilizan. Por ejemplo, el Fondo de Pensiones Complementarias toma una parte, las pensiones complementarias se van dando en el tiempo, no se dan todas al mismo tiempo. Esto se da cuando un juez, un magistrado o bien personal operativo o del servicio de carrera nos llega por ejemplo, juez o magistrado a la edad de retiro de 75 años y entonces se usan esos recursos sin agotar lógicamente el capital. Para eso es un fideicomiso, precisamente para ir, lo que te digo, fondeando las contingencias que de otra manera tendría que ser totalmente presupuestarias. Y entendemos que los recursos son finitos y que en ocasiones por la Cámara puede no autorizar exactamente el total de necesidades, y para eso son precisamente esos fideicomisos. ¿Aceptan ustedes el reto presidencial de salir a marchar el próximo domingo, a quemarse con el sol, como dice el presidente? A ver, atrévanse. Perdón, no te escuché la pregunta. Sí, la pregunta básica es si van a ustedes a salir a marchar por diversas, aquí en la Ciudad de México, sobre todo los que estén en México, a marchar en defensa del Poder Judicial y en contra de la eliminación de los fideicomisos. ¿Aceptan el reto presidencial? No, perdón. Digamos, nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones que toman, en este caso los sindicatos, sus agremiados, y aún el personal no sindicalizado, pues que tiene, como lo dijo el señor presidente, ejercer sus derechos. Lo que yo te puedo decir es que ni la Corte ni el Consejo han tenido una actitud de incentivar y de obligar y de propiciar la salida a las calles, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No estamos utilizando como medio de presión a los trabajadoras y a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Han buscado acercamiento con los legisladores ahora del Senado de la República? Sí. En este momento está eso, y te agradezco muchísimo la pregunta. Dice, ¿qué les toca hacer? A nosotros lo que nos toca hacer es estar en la mejor disposición y solicitando que nos escuchen para poder explicar muchas de estas cosas. ¿Por qué no son guardaditos? ¿Por qué de ahí no salen las prestaciones? ¿Para qué se utilizan? ¿En cuánto se utilizan? Tampoco es que estén ahí muertos y sin utilización esos fideicomisos. Te repito, esa estrategia de administración del Poder Judicial, cuando se permitió, insisto, hoy ya no se pueden alimentar desde la nueva ley, es para permitirle el fondeo de contingencias. Por ejemplo, todas las nuevas misiones constitucionales que se le van atribuyendo al Poder Judicial. Reforma primero el sistema oral penal, la reforma laboral. Ahí viene la nueva que tiene que ver con procedimientos civiles. Y todo eso cuesta, Pepe, todo eso cuesta en infraestructura, porque estos juicios no se pueden llevar a cabo en un juzgado tradicional, como se venía haciendo. Entonces, es en infraestructura, es en capacitación, es en recursos humanos, es decir, nuevas juezas, nuevos jueces que atiendan todas estas necesidades. Y si no hay entonces dinero, ministro, si no hay dinero, perdón la interrupción otra vez, si no hay dinero, entonces se va a afectar el Poder Judicial. Sí, puede afectarse el Poder Judicial. Por eso es muy importante, y nosotros queremos ver, o es nuestra intención todavía, el que esta parte, digamos, de los fideicomisos se diera en una negociación abierta, transparente y global, tanto de esto como del presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, se prevén amparos y probablemente terminen en la Corte precisamente, es decir, ustedes van a terminar siendo juez y parte. Bueno, nosotros ahorita, insisto, nuestra labor, Pepe, pues será estar abiertos, estar dando toda la información que requieran los legisladores para explicar exactamente en este momento de los fideicomisos. Ya iniciamos también a invitación de las diputadas y diputados en Cámara de Diputados, ya estuvieron allá nuestros oficiales mayores en la Comisión de Justicia, entiendo que habrá otra en la Comisión de Presupuesto, y nuestra labor ahorita es aportar
todos los elementos para que las legisladoras y los legisladores tengan los mejores elementos y precisamente para que los malentendidos que puedan surgir se aclaren en esas discusiones con documentación y con la información fidedigna. Claro que no estamos por proteger privilegios, eso de ninguna manera. ¿Hasta dónde Javier Lainez Potisek va a llegar, ministro? ¿Va a llegar esta confrontación con el presidente de la República? ¿En qué momento se rompió esa taza? Porque yo recuerdo que cuando el presidente de la Suprema Corte era Arturo Saldívar, había una mejor relación presidencial. Cuando llega la ministra Norma Piña, se rompe, comienzan a surgir una serie de sentencias procedentes de la Suprema Corte que son adversas a las políticas, algunos dicen caprichos, de Palacio Nacional, y es ahí donde empieza a amargarse, a agriarse, a crearse esta fractura, esta grieta. No sabría yo exactamente cuál es este punto de inflexión. Es cierto que las distintas formas cambian de una presidencia a otra de la Suprema Corte. Lo que yo te puedo decir es que la ministra Norma Piña jamás ha sido una persona obcecada o soberbia que diga yo no tengo por qué negociar o no tengo por qué hablar con otros poderes. O sea, eso, y desde la campaña, desde que ella se estaba proponiendo, lo platicamos y lógicamente dijo, no me considera, o sea, soy lo suficientemente inteligente para saber que ni con ningún gobierno, ningún presidente de la Suprema Corte desea tener una confrontación. Pues ministro, gracias por aceptar esta invitación para conversar con la audiencia. Hay muchas inquietudes sobre lo que está ocurriendo, hay preocupación por lo que puede suceder con los trabajadores del Poder Judicial, quienes están en este momento, pues materialmente en un paro, han considerado días inhábiles a partir de hoy y hasta el día 24 de octubre. Sí se va a afectar a los trabajadores del Poder Judicial, sí les afecta todo esto de aprobarse finalmente en el Senado esta reforma a la ley. Mira, nosotros consideramos que sí puede haber una afectación en la manera en que hoy en día está la iniciativa, ¿sí? Porque efectivamente tú puedes decir, no, bueno, desde luego no voy a afectar derechos adquiridos. Ahora, ¿qué entendemos por derechos adquiridos? La pensión complementaria de la lectura del dictamen pareciera ser que esa no quedaría protegida. ¿Significa eso entonces que los recursos del Fondo de Pensiones Complementarias va a desaparecer? Esto es lo que tenemos que platicar con los legisladores. Lógicamente, de la lectura del texto, pues pareciera que sí. Por eso es la inquietud de los trabajadores del Poder Judicial. Ayer Ricardo Monreal, y con eso termino, ministro, nos decía aquí en este espacio que la ministra Norma Piña, la ministra presidenta, no debió confrontarse con el presidente de la República, sino debió haber buscado la negociación, que se perdió la negociación porque ella no quiso negociar con el presidente. ¿Coincidiría usted con esta...? No, yo no coincido, muy respetuosamente. Yo creo que no hay que confundir por la prudencia o un estilo diferente de llevar la presidencia, y insisto sobre todo la prudencia al que signifique que no tiene ningún contacto o que no desea ningún contacto o que no haya, como en este caso, buscado todos los contactos necesarios con todos los grupos y coordinadores parlamentarios para llegar a acuerdos. Pues muchas gracias, ministro. Gracias, Javier, por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. El doctor Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.